tratar de llegar a los estudiantes, creo que después hablar. Ley básica de las relaciones interesantes de electricidad. Bueno, todo es interesante, ¿no? Obviamente, pero esto ha sido bastante contundente. Esas son las 4 leyes muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con radiaciones electromagnéticas, ¿no? Y tú sabes que radiaciones electromagnéticas vamos desde rayos X, gamma, hasta microondas, ¿no? Pasando por infrarrojo, ultravioleta, ¿no? Microondas, ondas de radio, etc., ¿no? Cumple con la ley del inverso del cuadrado de la distancia, básicamente. Esto involucra que la intensidad, ¿no?, de una onda es proporcional a 1 sobre R al cuadrado, ¿no? Entonces, más o menos acá no se ve bien acá, pero 1 sobre R al cuadrado, ¿no? Entonces, la intensidad puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Va a aumentar si yo me acerco a la fuente, ¿no?, de esa radiación electromagnética, si yo me acerco, pero va a disminuir si me alejo, ¿no? Si me alejo. Entonces, esto puede ser aplicado, pues, en rayos X, ¿no? Si yo quisiera una intensidad, ¿no?, o si quisiera disminuir la intensidad en la piel de esa persona, entonces lo único que hago es alejarlo de la fuente, ¿sí o no? Alejarlo. Pero ¿qué pasaría si yo quiero aumentar la intensidad? Más bien lo acerco, ¿no? Lo acerco. Después viene la ley del coseno de Lambert, ¿no? En este caso, resulta que cuando usted tiene una fuente, en este caso de ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer un ejemplo acá. Tengo una linterna, entonces con esa linterna enfoco allá la pared. De hecho, que si esa linterna tiene una sección, en este caso transversal, circular, entonces lo que voy a ver allá es un disco, ¿no?, de luz. Ok, pero hay un punto en el cual hay mayor intensidad que los demás, ¿no? Y ese punto va a ser justo el haz que llega perpendicular a esa superficie, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no?, empieza a disminuir la intensidad. ¿Ok? Entonces, dicho en otras palabras, si yo hago incidir frontal sobre esa superficie, voy a tener máxima intensidad que a mandarle con una cierta angulación. Y va a depender del ángulo con respecto a esa posición que llega perpendicular, ¿no? Entonces, eso nos da la ley del coseno del ángulo. Entonces, esta es la intensidad máxima, ¿ya? Y esto es la intensidad θ para este ángulo. ¿Ok? Si este ángulo fuera 0, entonces y su θ va a ser igual a la intensidad normal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasa, no? Tengo acá la intensidad normal y esto, la intensidad subjetiva. Y este es el ángulo θ. Entonces, cuando este ángulo θ es igual a 0, este θ coincide con este, ¿no? Coincide con este. Ok, esa es la ley del coseno del ángulo. Y la ley de Busen-Roscoe es que la intensidad por el tiempo va a ser una constante. En esa constante no es cualquier valor, sino ese valor tiene que ser un valor que puede causar algún efecto biológico, ¿no? Algún efecto biológico. Entonces, si yo no tengo la intensidad suficiente para causar ese efecto biológico, pero sé que la intensidad por el tiempo va a ser igual a esa constante, entonces, si esto es pequeño, esto lo tengo que aumentar. ¿Por qué? Porque están relacionados inversamente. De tal manera que puedo manejar la intensidad con el tiempo, ¿no? Entonces, tengo menor intensidad, entonces voy a tener que exponer más tiempo, ¿no?
tengo mayor intensidad que menos tiempo. Entonces, eso también va a ser relativo porque hay algunas situaciones donde yo necesito el tiempo menos posible, ¿no? ¿Ok? Y la ley de Grotius-Draper, ¿no? Dice que desde el punto de vista biológico solo es eficaz la radiación absorbida. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos siendo bombardeados constantemente con radiación cósmica. Pero ¿qué pasa? Ingresa por acá y sale por... ¿Y qué queda? No queda nada. O sea, no queda nada absorbido. Entonces, desde el punto de vista biológico, ¿no? Es eficaz la radiación absorbida. Claro, de repente yo quiero hacer radioterapia. Entonces, ahí sí me interesa, ¿no? O sea, darle la máxima dosis absorbida a ese tumor, ¿no? A ese tumor, porque sí puedo causar ahí un efecto biológico, como puede ser su muerte, ¿no? Ok, entonces eso lo vamos a desarrollar, ¿no? Aquí, básicamente. Pero antes, pregunto, perdón. Para producir una onda electromagnética, ¿necesito un medio material? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y para una onda sonora, a ver, piensen. Para producir una onda, ¿necesito un medio material? ¿Sí o no? A ver, para producir una onda electromagnética, ¿necesito un medio material? ¿Sí o no? Para producir se necesita, sea electromagnética o sea sonora. Se necesita un medio material. Sí, la propagación sí va a depender si es electromagnética o si es sonora. ¿Ya? Solamente era para comprobar. Y sigo comprobando. Cuando yo producía una onda sonora, ¿qué propiedad de ese medio perturbaba? La presión. ¿Listo? La presión. Por eso se llama ondas de presión a las ondas sonoras. Bueno, ahora voy a producir yo una onda electromagnética. Lo voy a hacer, hay muchas formas, y esta forma es simple con un dipolo eléctrico. ¿Cuál es la carga de un dipolo eléctrico? Cero. Fuerte, carga eléctrica de un dipolo es cero. Entonces, ¿no? Lo único que voy a hacer es, o sea, si este dipolo estaría estático, ¿no? Estático, entonces la carga positiva genera un campo eléctrico. La carga negativa también genera un campo eléctrico. Al final tengo un campo eléctrico resultante, ¿sí o no? ¿Ya? Ok. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a oscilar, hacer oscilar? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, el campo eléctrico también va a variar, ¿sí o no? Va a variar. Entonces, dicho en otras palabras, voy a empezar a perturbar ese campo eléctrico. Pero como hay una variación de ese campo eléctrico, y según la ley de Faraday, esa perturbación, ¿no? De ese campo eléctrico, dependiente del tiempo, entonces va a generar un campo magnético también dependiente del tiempo. Entonces, cuando yo hago esto, estoy perturbando el campo eléctrico y por ende aparece el campo magnético. Pero ¿qué sucede? No es que aparece uno por el otro lado, otro por el otro, sí, separadamente, no, sino todo siendo un mismo ente, se puede decir, un mismo ente, ¿no? Una sola cosa, y esa cosa es una onda
electromagnético. Entonces, ¿qué pasa? El campo eléctrico está perturbándose a lo largo de este eje y el campo magnético a lo largo de este eje de acá, mutuamente perpendicular entre sí con la dirección de propagación. Con la dirección de propagación. Entonces, la perturbación es esta y la dirección de propagación es esta. Esto forma 90 grados. Por lo tanto, ¿son ondas longitudinales o transversales? Transversal. O sea, esta es la perturbación y esta es la dirección de propagación. Están formando 90 grados. Ondas transversales. Ahora, el campo magnético también está formando 90 grados con la dirección de propagación. Entonces, esto se podría decir, son ondas transversales, pero de repente doblemente transversales, porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético son transversales. Entonces, el campo eléctrico, aquí de rojo, mira, está fluctuando en este, está fluctuando, la perturbación, mientras que el campo magnético lo hace 90 grados. En cualquier instante, en cualquier posición. Acuérdense que la onda se propaga en función de la posición y el tiempo. Entonces, aquí en este punto, por ejemplo, 90 grados. 90 grados. ¿No? Acá, formando 90 grados. Aquí, también 90 grados. Entonces, para cualquier tiempo o posición, siempre van a estar formando 90 grados. Bueno, es así como se produce una onda electromagnética. Bueno, entonces ya sabemos cómo producimos una onda electromagnética, ya sabemos cómo producimos una onda sonora. Esta es la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, aquí tengo, ¿no?, la intensidad 1 entre la intensidad 2 va a ser igual a la distancia 2 al cuadrado entre la distancia 1 al cuadrado. ¿Qué casos puedo obtener ahí? Puedo obtener dos casos. Uno, si conocemos, por ejemplo, la intensidad 1 y la intensidad 1, la distancia 1 y la distancia 2. Ok, si yo conozco la intensidad 1, la distancia 1 y la distancia 2, entonces se pide, por ejemplo, calcular la intensidad 2. Ok, se puede calcular con esa ecuación. ¿Cómo? Despejando. Entonces despejamos. Entonces la intensidad 2 va a ser igual a la intensidad 1 por la intensidad 1, distancia 1 sobre distancia 2, todo esto al cuadrado. Ahí está. ¿No? Entonces, bueno, como yo siempre les digo, ¿no?, yo no les miento, o sea, va a venir, ¿no? Ejemplo, a ver, sea la intensidad 1, así sencillito, 100 watts por metro cuadrado. La distancia 1 sea 1 metro, distancia 2, 2 metros. Sencillo. ¿Cuánto es I2? Reemplace datos. 25 watts por metro cuadrado. Claro, yo he puesto ahí 1, ¿no?, para facilidad. Pero cuando ya tiene la calculadora, pues se puede hacer cualquier cosa. Ahora, segundo caso que se puede dar es que ahora, si conocemos la intensidad 1, la distancia 1 y ahora la intensidad 2. Nos piden la distancia 2, a la cual
ocurre, ¿no? Ocurre pues esa intensidad 2. A ver. Entonces, ahora, ¿cómo varía? Despejo, distancia 2, le queda acá, distancia 1 pasa a multiplicar al cuadrado, pero este acá es exponente, sacarlo la raíz cuadrada, como este es de 1 al cuadrado, entonces sale de 1 y va a quedar, ¿no? Entonces, así, raíz cuadrada de 1 sobre 2, intensidad 2, distancia 1, ahí está. Ahí tengo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sea intensidad 1 igual a, vamos a poner aquí, igual a 100, ¿vale? Seguir poniendo 100 watts por metro cuadrado, distancia 1, 1 metro, y ahora la intensidad 2, voy a poner aquí, a ver, 40 watts por metro. Entonces reemplazo, ¿no? Entonces reemplazo aquí, pues intensidad 1 sería 100, ¿no? 40, ¿no? ¿Ok? Por 1 metro. ¿Cuánto sale? Ya, entonces sería de 2 raíz de 10, ¿no? Diez sobre 2 por raíz de 10, ¿no? Y metros, ¿no? Metros, por 1 metro, ¿no? Pues ahí puedes simplificar, entonces 5, 10, ¿no? Por 10 sobre 10. Qué bueno, pueden hacer. Pero calculador, reemplazan ahí, ¿no? Porque la idea es que utilice su calculador. ¿Cuánto? 1,5. ¿Seguro? Entonces, de 2, 1,5 metros. Verificamos. Sí, porque 100, 40, a 2 sería 25, pero por ahí. Y ahí calculan, ¿no? Pero la idea era calcular acá nomás, no estar haciendo todo esto. Digo acá, raíz cuadrada de cuánto? De 100 entre 40, sí. 100 entre 40. 1.58, ¿no? 1.58 metros. Ok, pero vayamos a algunas veces nosotros, cuando hacemos cálculos, ya lo hacemos bacán, pero perdemos un poco de lo que realmente estamos queriendo hacer. ¿Sí? Porque lo que nos interesa a nosotros no es hacer cálculos. O sea, los cálculos son para ya una aplicación específica. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente, ¿no? Es que se puede aplicar a los rayos X de tal manera que si duplicamos la distancia entre el paciente
y la fuente emisora, la radiación se reduce a la cuarta parte. Dicho en otras palabras, es que si yo quiero, ¿no?, mayor intensidad sobre esa piel, de repente, lo que tengo que hacer es acercar a la, ¿no?, a la fuente. Si yo quiero reducir ¿no?, la intensidad, entonces tengo que alejar. Hasta ahí no hay ningún problema, es algo relativo. Acerco, alejo. Ok, este caso significa que voy a posicionar, ¿no?, en tal punto, pero yo ya sé que la intensidad a 1 metro es tanto, pero ahora me dice voy a posicionar a tal distancia, entonces yo tengo que ver cuánto es esa, ¿no?, esa intensidad, ¿no? O sea, de repente mi intención es disminuir o aumentar, entonces tengo que ver si es que es cierto. Y el otro es que de repente yo conozco la intensidad a 1 metro, pero necesito de repente una técnica que me dice, ¿no? O sea, una técnica de tratamiento, qué sé yo, que me diga, ¿no?, que esto se va a hacer con tanto de intensidad. Tanto de intensidad. Ahora, ¿dónde lo ubico? ¿Dónde lo ubico? ¿Ok? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Mira, 100 a 1 metro, pero no, yo no quiero 100, quiero de repente 50. ¿Dónde lo ubico? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque en esa técnica dice que en la piel le debe llegar 50. Entonces, no voy a estar acercando esto, no. Para eso está mi cálculo, ¿no? Ahí le pongo listo. Entonces, eso no hay que perder, ¿no? Digamos, en la parte concluyente de todo esto. De repente yo estoy trabajando con radiaciones ionizantes. ¿Ok? Entonces, yo estoy trabajando, ¿no? Pero yo quiero de repente disminuir la dosis que voy a recibir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me alejo. ¿Por qué? Porque si yo me alejo, entonces la intensidad va a ser menor. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Bueno, y ahí se tiene cómo va disminuyendo, ¿no? Entonces, a 1 metro, si yo considero a 1 metro el 100%, a 2 metros se reduce a la cuarta parte, a 3 metros a la 9ª parte y a 4 metros a la 16ª, ¿no? Entonces, por eso se llama el inverso al cuadrado de la distancia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo acá, de repente, ¿no?, a 1 metro, yo tengo una intensidad I sub 0. Entonces, a 2 metros, esto va a ser igual a ¿qué? A I sub 0 entre 2 elevado al cuadrado. Y esto sería I sub 0 sobre 4. A 3 metros, esto va a ser I sub 0 entre 3 elevado al cuadrado. ¿No? I sub 0 sobre 9. Y así sucesivamente. ¿No? Entonces, eso es el inverso al cuadrado de la distancia. Así va a disminuir. Ok. Ley del coseno de Lambert. Entonces aquí, ahora, que tengo esa relación, y tengo opciones ahí. Puedo tener hasta 3 casos, ¿no? Hasta 3 casos. Primer caso, conozco la intensidad máxima. Primer caso, se conoce la intensidad máxima y el ángulo θ. Entonces, fácil, ¿no? Porque ¿qué nos piden? Se pide I sub θ.
tita y su n coseno de tita. Ahí está. Y lo único que tenemos que manejar ahí es la calculadora y también tratar de ver que estamos trabajando con grados sexagesimales. O sea que el ángulo plano debe tener 160 grados, ¿no? Entonces las calculadoras a veces vienen configurado en otro sistema. Entonces, para evitar eso, uno tiene que, bueno, yo siempre lo que hago es, cuando agarro una calculadora, en vez de estar buscando, porque a veces las calculadoras pues, son diferentes de uno a otro, ¿no? Hay muchos modelos, entonces, ¿dónde estará para ver? Es mejor yo digo, a ver, voy a sacar seno de 90. Y si me da 1, esa es, está bien. Pero si no me da 1, ahí recién me preocupo. No, porque para estar buscando, pues, que si está configurado, está mal configurado. No. Entonces aquí, entonces, si ustedes tienen el valor, su n y su n y el ángulo, ya se puede obtener. Por ejemplo, ¿no? Pueden practicar acá, sea esto, y su n, 100 también, vamos a poner 100 watts por metro cuadrado. Entonces, si el ángulo θ es 40 grados, vamos a poner 40 grados, entonces, ¿cuánto será la intensidad para esa angulación de 40 grados? Entonces, lo único que tengo que hacer es, digo, coseno de 40, pero para eso ya hice mi seno de 90 para saber si está ahí. ¿Ok? Sí, por 100, ¿cuánto me sale esto? 76,6. Listo. Entonces, la intensidad sería 76,6. Tengo que poner las unidades porque si no me bajan medio punto hasta. Entonces, ese sería el primer caso. Segundo caso, se conoce, ¿no? I sub n y también I sub θ, y por lo tanto se pide el ángulo θ. Entonces aquí, ¿no? Hay que dividir entonces, pero como vamos a encontrar el ángulo θ, entonces necesito, esto va a ser igual a ¿qué? Al arco coseno de I sub θ entre I sub n. Entonces, a ver, sea I sub n igual a 100 watts por metro cuadrado y θ, I sub θ igual a algo que sea diferente ahí, o 40 le pongo acá, ¿no? 40 watts por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces también ahí tengo que revisar mi calculadora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado acá con la calculadora, no utilice su celular, porque en el examen no vamos a utilizar el celular. Entonces aquí, sería, bueno, acá, ¿no? Coseno, acá dice, en la plaquita dice arco coseno, entonces tengo que presionar Shift acá, Shift, arco coseno, bueno, ya me salió ahí, entonces sería 40 entre 0. 66,42 grados. Vamos aplicando aquí el ángulo θ, esto va a ser igual a 66,42 grados sexagesimales. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y el otro caso sería, un tercer caso puede haber,
¿sí? Se puede haber un tercer caso. Conocemos, en este caso, a ver, se conoce isotita y también en aglotita. ¿No? Entonces, se pide, que isuene, ¿ok? Entonces, no solamente isuene va a ser igual a isubtita sobre coseno de tita. No hay otra forma. Ahí está. Entonces, lo más saltante ahí que hay que manejar, hay que saber cómo se calcula el arco coseno en su calculadora. Pero hay que tener en cuenta justo que si está en sexagesimal, ¿no? ¿Sí? Porque a veces no sabemos, ¿no? A veces uno dice, préstame tu calculadora, pero eso tampoco es bueno prestar. ¿No? Es como los celulares, pues, ¿no? Como los celulares. Yo también recién me pasé a, no que tenía un iPhone, se me cayó, le chancó la mototaxi, le pasó encima, le mandé a arreglar, más que me gasté no sé cuánto, pero no quedó bien, pero ya no quedan bien, pues esos. He hecho mala inversión y al final lo boté. Y me compré un Android. Y pueden creer que hasta ahorita no me acostumbro, o sea, no sé muchas funciones. O sea, sí, pues uno se acostumbra, ¿no? Y igualmente en una calculadora también, yo he visto, ¿no? O sea, por ejemplo, algunos estudiantes me decían, profesor, a mí me sale fracción, ¿no? Así, en alguna calculadora cuando haces cálculo te sale fracción. Yo sabía en otra calculadora, pero en esta ya no. Ya cada vez son más complejas, ¿no? También hay que manejar eso. Ok, entonces esto es. Bueno, pero ¿cuál es el asunto que estamos viendo? Es que imagínate que la camilla, ¿no? La camilla, por ejemplo, dice, tienes que alejarle tanto, pero lo alejaste y ya no das más, ¿Y qué vas a hacer? O sea, si tienes solamente ese equipo, entonces puedes utilizar de repente la ley de coseno del ángulo para solucionar el problema. Y si no logras con esto, lo que viene, ¿verdad? La ley de Biot-Savart. Entonces, si no solucionas con los demás, con esto sí lo vas a solucionar. Pero hay que tener cuidado también, porque imagínate, si estás tratando un niño no lo puedes tener mucho tiempo. Porque los niños que son es bien complicado trabajar con niños, o sea, algunas veces tienes que de repente dormirlo, no sé, o sujetarlo ahí, ¿no? Sujetarlo. Ok, la fórmula general para la de Biot-Savart es esta, ¿ya? Mira, de la intensidad por el tiempo elevado a la n. Esto debe ser igual a una constante. ¿Qué sucede? Cuando nosotros trabajamos ya para procesos biológicos, este n va a ser igual a 1. ¿Ya? Para procesos biológicos, ese n va a ser igual a 1. Entonces, es por eso que ahí aparece aquí, porque va a ser igual a una constante. ¿Ya? Una constante. Pero esa constante es justamente un valor que debe hacer algún efecto biológico. O sea, no es cualquier constante. No es cualquier constante. Entonces, bueno, acá de repente, ¿no? Por tanto, dice, si se reduce la intensidad a la mitad, habrá que aumentar el tiempo de exposición al doble para producir el mismo efecto biológico sobre el paciente. O sea, lo que queremos mantener es justamente esta constante. Entonces, imagínense que estamos haciendo un tratamiento y la intensidad
el tiempo, esto es a una constante para hacer el efecto biológico que sea, pero bueno, se me ocurre, 100 Joule por metro cuadrado. ¿Por qué por metro cuadrado? Porque esta intensidad está en watts por metro cuadrado y esto está en segundos. Entonces, cuando yo multiplico, ¿no?, watts, que es Joule por segundo, ¿no?, y el tiempo, entonces esto me va a dar ya Joule por metro cuadrado. Ok. Entonces ya no va a haber casos aquí porque los casos van a ser, ¿no?, n casos. Entonces yo digo, ¿no?, si esto es 5, por ejemplo, ¿no?, todo esto en watts por metro cuadrado y esto en segundos, ¿no? Ok. Para lograr ese efecto biológico, ¿cuánto tiempo tengo que llevar? 20 segundos. Entonces yo puedo manejar esto, ¿no? De repente yo quiero en menos tiempo, pues en 1. ¿Cuánto tiene que ser acá? 100. Entonces puedo hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Todas las combinaciones posibles. Pero eso también va a depender, pues, ¿no? Va a depender porque, como le decía, ¿no? O sea, imagínate que yo estoy haciendo un tratamiento de radioterapia a un niño, ¿no? Entonces, escucha que de repente con una técnica cobalto, por ejemplo, el cobalto yo tengo que esperarlo. Entonces, yo no puedo tratar más tiempo. En todo caso, tendría que ver alguna, no sé, amarrarlo. ¿Sí? Algunos lo dopan y lo dejan la vida. Y bueno, y esto es la ley de Bucer-Roscoe, ¿no? Entonces se trabaja con el tiempo y la intensidad. Pero ahí lo importante ahí es justamente esa constante, porque esa constante tiene que hacer un efecto biológico. Y para terminar, ley de Grotus-Reynolds. Bueno, esto tiene que ver con, desde el punto de vista biológico, entonces es útil la radiación, en este caso, que queda absorbida, ¿no?, en ese cuerpo. ¿Listo? Bueno, acá entonces un aspecto también importante. Dice, por tanto, una persona que está expuesta a ondas de radio, de televisión, de telefonía móvil o a cualquier otro tipo de radiación, al no ser absorbidas, estas de forma significativa no sufren ningún efecto biológico. O sea, si no absorben, obviamente no hay por qué preocuparse, ¿no? Ahí tenemos 3 ejemplos. En la primera es completamente reflejada, ¿no? En este medio, ¿cuánto se absorbe? No se absorbe nada. Aquí, esto es lo que ocurre mayormente con nosotros, ¿no?, con la radiación cósmica. O sea, la radiación llega a nosotros, nos traspasa y sale. ¿Qué queda? Absorbido, nada. Pero acá, mira, esta sí puede hacer algún efecto biológico, porque va a quedar absorbida en este medio. Si este es el cuerpo, entonces ahí va a quedar absorbida. Entonces, podría tener, digamos, algún efecto, ¿no? Algún efecto. Pero eso también va a depender de las técnicas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer radiodiagnóstico, o sea, si quiero hacer radiodiagnóstico, entonces yo debo minimizar la dosis ahí, ¿no? De hecho, que va a haber dosis absorbida ahí en radiodiagnóstico, pero tendrá que ser mínimo, ¿sí o no? Mínimo. ¿Por qué? Porque el objetivo no es matar células. Pero ahora, si yo voy a hacer radioterapia, entonces ahora sí, más bien a propósito, que quede lo máximo, ¿no?, de dosis absorbida, pero en el tumor, o sea, en el tumor, para poder hacer ahí algún efecto, ¿no?, en este caso, biológico. Bueno, ese es el espectro electromagnético. Lo que tenemos que ver, mira, el espectro electromagnético es bastante amplio, ¿no?, bastante amplio, pero
¿ya? Pero ¿dónde se da el corte? Porque el espectro electromagnético tiene radiación ionizante y también no ionizante. Pero ¿dónde se da ese corte? Se va a dar aquí en la región ultravioleta. ¿Ya? En esta región ultravioleta. Por lo tanto, es la única región donde yo puedo encontrar ultravioletas que son ionizantes y ultravioletas que no son ionizantes. Pero eso no va a ser válido, por ejemplo, para los rayos X. Yo no puedo encontrar rayos X que son ionizantes y rayos X que no son ionizantes. No, los rayos X siempre van a ser ionizantes. Entonces, a partir de ultravioleta, ¿no? De acá a acá, van a ser ionizantes. Pero de ultravioleta, para esta región, van a ser no ionizantes. Entonces, una técnica, ya sea diagnóstica o terapéutica, que utilice algún tipo de esa región, se va a considerar, ¿no?, una técnica con radiación ionizante o con radiación no ionizante. Por ejemplo, si yo digo, una radiografía con rayos X, se va a ser ionizante. Pero si yo te digo, voy a hacerme una resonancia magnética nuclear, eso utiliza radiofrecuencias. Entonces es no ionizante. Pues más o menos de esa manera se cataloga, ¿no? Bueno, ahí están las radiaciones no ionizantes. Los celulares, por ejemplo, están en la región de microondas. Ultravioleta, ¿no? Ultravioleta. Bueno, aquí este ultravioleta tiene tres bandas, ¿no? El UVA, el UVB y el UVC. El menos energético es el UVA. Pero ¿qué pasa? No absorbida por la capa de ozono. Está bien, ¿no? O sea, como es menos energético, entonces la naturaleza es así. Pero el UVB es absorbida en gran parte por la capa de ozono. Por la capa de ozono. Pero el UVC, que es el más energético, es completamente absorbida por la capa de ozono. Entonces, por eso el interés de la capa de ozono, ¿no? Había un tiempo que se hablaba solamente por eso. O sea, en condiciones normales, ¿no?, o sea, con la capa de ozono bien, en la superficie terrestre, ¿qué bandas vamos a tener? ¿Qué bandas vamos a tener de esas tres? El UVA y por ahí en poca proporción el UVB. Claro, este era el detalle, ¿no? Esta era la preocupación cuando hubo ese agujero de la capa de ozono. ¿Okay? Y estas son las radiaciones ionizantes, ¿no? Rayos X y rayos gamma. Pero acá hay una diferencia, ya hablaremos más también, pero la diferencia es lo siguiente. Los rayos X se producen a nivel atómico, los rayos X, mientras que los rayos gamma se producen a nivel nuclear. Ese es el detalle. Sí, rayos X a nivel atómico y rayos gamma a nivel nuclear.